Un saludo en el nombre del Señor. El Señor resucitó. ¡Aleluya! A ver, su respuesta. Verdaderamente el Señor resucitó. Sí, seguimos en Pascua, por eso estamos de fiesta. La gran Pascua, el gran domingo que vamos a ir hasta allá, recuerdan ustedes, hasta Pentecostés. Así que estamos de fiesta. Además, hoy estamos en un gran día también. Estamos celebrando el 5º aniversario. Hace 5 años que el entonces cardenal Joseph Ratzinger fue elevado, pues ni más ni menos a ser el 265º Papa de nuestra Iglesia Católica. Pero de esto voy a hablar en un momento. Antes que nada, ya lo han visto, ya lo conocen. Tengo la dicha de tener nuevamente conmigo ni más ni menos que al Padre José Antonio Fortea Cucurul. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Nuestra Fe en Vivo. Es un placer después de varios años. ¿Cuántos años? Usted tiene una memoria muy buena, pero hace unos pocos, ¿verdad? Unos 4 o 5 años. Yo tengo una memoria muy buena para lo que quiero, según mi madre. Pero yo creo que unos 4 o 5 años. 4 o 5 años. Pero qué bueno tenerlo nuevamente con nosotros, Padre. Y va a ser un programa interesantísimo. Por eso llame a toda la gente que usted quiere, dígale, tenemos al Padre Fortea con nosotros hoy. Va a ser un programa muy rico. Pero antes de nada, antes de entrar en materia, le voy a pedir al Padre José Antonio Fortea si nos quiere, por favor, llevar en una oración para ponernos en manos del Señor. Muy bien. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que envíes gracias a los que nos escuchen y a nosotros inspiración para que este tiempo sea de aprovechamiento espiritual, que no sea simplemente pasar el rato, sino que salgamos mejor de este programa con una gracia que nos lleve a amarte más a mí, a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues Padre, vamos a charlar en un momento más, pero yo quisiera simplemente en estos momentos, pues mandar una felicitación muy grande hasta Roma, concretamente al Vaticano, y más concretamente a nuestro queridísimo Papa Benedicto XVI. Espero que todos ustedes ya lo saben, que hoy está cumpliendo 5 años de su elevación al papado. 5 años, cómo se ha ido el tiempo, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes aquel día cuando se abrió aquella cortina ya y salió a proclamar el nombre cuando se nos dijo, habemos Papa? Qué momento más emocionante, ¿verdad? ¿Y cómo se va el tiempo, Padre Fortea? 5 años ya. Parece que fue ayer. Me acuerdo de que estaba confesando a los niños de primera comunión y entre niño y niño se acercó una catequista y me dijo, ya han elegido a Papa, al nuevo Papa. Yo dije, ¿quién es? No se sabe todavía, no ha salido. Quedaban 3 o 4 y me dieron ganas de decirles, venga, rápido, rápido. Pero no, me mantuve sentado diciendo a ver si acaba. Y cuando acabó el último, en España algunas parroquias no tienen rectoría, era mi caso. Entonces salí con el alba y la estola y me fui directamente a la primera casa de una vecina que era muy religiosa. Llamé y me dijo, ¿qué pasa? Que han elegido al Papa, venga, ábrame. Entramos y estuvimos viendo, yo con estola, con todo, porque hacía calor y me había quitado la sotana de debajo. Estuvimos viendo el programa a ver si salía y yo decía, a las 7 tengo la misa. Como no salga en 5 minutos tengo que marcharme. Y justo salió en los 5 minutos antes de tener que marcharme. Y yo le digo la hora exacta porque lo tengo, fue a las 6:43 cuando él aparece, habemos Papa, y sale ya por primera vez Benedicto XVI, que por cierto en el Facebook hemos puesto una foto, esa foto famosa donde está él con sus manos levantadas y ustedes ven que tiene un suéter negro. Es que él estaba en el cónclave, él no esperaba que iba a ser Papa, y pues lo revistieron ya para hacer su primera aparición, por eso es que sale con esa foto con su famoso suéter negro, que nunca más se le volvió a ver con ese suéter. Pero también lo queremos felicitar, Santo Padre, acaba de cumplir 83 años. Si usted saca cuentas, cuando él fue elegido tenía 78, ahora acaba de cumplir, apenas hace 6 días cumplió 83, la cuenta 5 años. Así que una bendición y hay que orar mucho por nuestro Santo Padre. Y ya lo hemos puesto en el Facebook y por todas partes. Y ahora lo quiero decir con ustedes, que viva el Papa, ¿verdad, Padre Fortea? Que viva el Papa Benedicto XVI. Y estamos orando mucho por él para que Dios le dé la fuerza de en este momento de que la barca se mueve, salgamos adelante de estas tormentas.
Quiero enviar un saludo hasta Paraguay, padre. Quiero enviar un saludo a una parejita que acaban de comprometerse, muy amigos nuestros, Gabriel Penino, y se ha comprometido con Tatiana Casolanza, y pronto van a, si Dios quiere, a formar un matrimonio. Así que un saludo para allá, va hasta Bolivia. Es paraguayo, boliviana, y ahora están en Bolivia. Así que allá va el saludo, Gabriel, y un saludo, Tatiana. Padre, en unos momentos más vamos a entrar en materia. Pero desde ahora les voy a dar los teléfonos porque luego se dejan hasta última hora y me llaman faltando un minuto. Ya no hay tiempo. Aquí van los teléfonos por si tiene cualquier comentario interesante sobre el tema de hoy. Todavía no me llamen, espérense que abramos el tema, pero aquí van los teléfonos. El internacional, dentro de Estados Unidos tenemos uno, pero el internacional primero, creo que usted tiene que marcar un prefijo 001, después 205-271-2980. Dentro de Estados Unidos y Puerto Rico, 1-800-221-9460. Emilios, en España se le llaman a los correos electrónicos, cómo no, feenvivo@ewtn.com. Hoy tenemos un programa interesantísimo y voy a irme adelantando porque vamos a ir unos mensajes, pero inmediatamente vamos a entrar, primero que el padre nos cuente un poquito de él, pero después vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar de la situación espiritual. No me quiero adelantar porque es el padre quien va a hablarnos de esto, pero voy a un par de mensajes con ustedes. No se me mueva más que para el teléfono. Corra, llame a sus amigos, a sus enemigos también si usted quiere, y dígales, hoy tenemos al padre José Antonio Fortea, va a ser un programa riquísimo. Vuelvo con el padre Fortea. No son un grupo de cubanos peleándose. Estos son cubanos, pero así lo hacen con mucha vehemencia. Padre José Antonio, ya quedamos de que hemos estado juntos aquí hace unos cuantos años y de ahí usted ha viajado, pues ahora tiene usted un ministerio muy internacional, independientemente de que usted está basado en Roma en este momento. Cuéntenos un poco del padre Fortea, ¿qué es de él? ¿Cuál es en este momento su ministerio, su proyección? Aunque después ya entramos en materia más concretamente. Pero cuéntenos un poco de usted. Bueno, yo era un simple párroco normal y corriente y es curioso, nada más ordenarme, la primera semana un seminarista me presentó a un carismático, el primero que yo vi en la vida. Mi formación, todo era lo más alejada de lo carismático, además que en España tampoco es que hay muchos. Y ese carismático oró por mí y una de las cosas que me dijo dos cosas muy concretas, pero una de las cosas que me dijo es que viajaría por el mundo. ¿Profetizó? Sí, y bueno, yo no hice nada, yo simplemente me dediqué a mis cosas y es curioso, al cabo de unos años efectivamente recibí una llamada y me dijeron quiere venir a dar conferencias a México durante una semana. Al año siguiente ya fue un mes entero, al año siguiente fue otro sitio y cada año eran más sitios. Lo digo porque a veces parece que nosotros somos los que dirigimos nuestra vida y no, Dios tiene sus planes, porque a mí me lo dijeron antes, además de otras cosas concretas que se han cumplido al 100%, concretas, no generales. Entonces, en este sentido, mi proyección, yo simplemente me he dejado llevar, me he dejado llevar y si me llaman para que predique en un sitio, pues yo voy y predico. Tenía una parroquia, con lo cual todas mis conferencias las daba en un tiempo limitado, muy limitado, mis vacaciones de 31 días repartidos a lo largo del año y ahora pues puedo dar más conferencias porque estoy haciendo el doctorado y no tiene las obligaciones que tiene una parroquia, como es lógico totalmente. Y bueno, pues estoy en Roma y me dedico al ora et labora, solo que mi labora en este momento de mi vida es hacer la tesis doctoral, el estudio. Para mí es
una verdadera maravilla levantarme, hacer mis oraciones, desayunar con sacerdotes de todas partes del mundo, desde Galilea hasta Corea, pasando por todas partes de África, etc. Y después dedicarme, después del desayuno, pues a estudiar, investigar, trabajar los temas teológicos. Y después de la comida, pues darme un pequeño paseo. ¿No toma usted siesta? No, siempre después de la comida hago 1 hora de descanso. Me gusta mucho pasear y siempre he paseado en lugares más feos o más bonitos, pero ahora es que salgo del colegio donde yo vivo y estoy en pleno centro de Roma, con lo cual salgo a pasear y veo el Panteón, veo ruinas romanas. Después de la cena digo, voy a dar un paseo al Vaticano, y veo el Vaticano. Nunca me ha pasado eso. Antes, como mucho, paseaba y veía una fuente o una estatua, pero ahora puedo ir hasta el Vaticano, puedo ir a las grandes basílicas. Es la ventaja de vivir en el centro de Roma. Exacto. Y una ciudad pensada para pasear, como era la antigua Roma. Y esto es una gran verdad. Afortunadamente, estas ciudades, como es Madrid y otras muchas ciudades, se puede caminar allá. Esta es la desgracia que tenemos aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, que las mayorías de nuestras ciudades no están diseñadas para caminar. Entonces uno tiene que andar en el automóvil y por eso es que hay tantos gordos por acá. Allá usted y yo hablábamos porque la gente come bien, porque comen bien los italianos, la pasta, y en España, y sin embargo, más o menos están en línea, y es la situación esta, que el caminar es vida. Así que qué bueno que usted paseando, orando, estoy seguro que usted va orando cuando va paseando también. Muy bien. Padre, ya que toca usted, y la tesis que está usted elaborando, ¿cuál es el tema de su tesis? Que es muy interesante esto. Pues el tema es el tema del exorcismo, concretamente los problemas teológicos, eclesiológicos también, que se suscitan en la práctica del exorcismo. Ya que usted tocó el tema y quiero aprovechar hasta el máximo su tiempo, me interesa mucho su vida personal también, ya nos contó usted poco de su testimonio. Por cierto, un comentario rápido del padre José Antonio. ¿Saben dónde nació este santo hombre de Dios? En Barbastro, y no se apellida Escrivá de Balaguer. Él es Fortea, pero nació en ese pueblecito donde también vino al mundo hace muchos años este gran santo que tenemos hoy día en la Iglesia Católica, San José María Escrivá de Balaguer, allá en Navarra. Así que el padre Fortea pues viene también de esa misma zona del norte de España para que se ubiquen Navarra, bella Navarra. Huesca. Huesca. En realidad Huesca, es Huesca. Muy bien. Sí. Gracias por la corrección. Navarra son los vecinos. Los vecinos, Huesca, Huesca. Así que eso solamente es como un dato anecdótico porque realmente es interesante, ¿verdad? Que nació en ese mismo punto tan querido para muchos de nosotros, que es ni más ni menos que Barbastro. Pero padre, volviendo entonces, ya que hemos tocado el punto de la tesis, hemos abierto la posibilidad de que las personas nos hagan algunas preguntas sobre este tema. El tema, vamos a llamarlo espiritual por un sentido. Porque hoy día hay mucha gente, padre José Antonio, que no cree en la parte, digamos, ya espiritual. Hay mucha gente que cree que, por ejemplo, cuando hablamos de ángeles, en el buen sentido, cuando hablamos de demonios, cuando hablamos de infierno, incluso cuando hablamos de cielo, hay mucha gente que cree que todo esto es meramente figuras literarias y que no son realidades. Una de las primeras preguntas que me han hecho, ¿existe el demonio? Y no le vamos a dar honra, pero hay que decir más. ¿Existe el demonio, padre José Antonio? Bueno, en los años 70 y 80 se extendió mucho entre el clero una forma de leer la Sagrada Escritura racionalista. Todo eran símbolos. Los milagros de Jesús eran símbolos. Algunos incluso llegaron a reducir la resurrección a un símbolo. Si hicieron esto con los milagros de Jesús, mucho más con el tema del demonio, las posesiones, los exorcismos. Pero esta forma de leer la Sagrada Escritura es nueva, es decir, la tradición constante a lo largo de 20 siglos ha sido la que hemos recibido nosotros en el catecismo, en los escritos de los santos padres. Todos estos seguidores de Jesús siempre creyeron lo que dice la Biblia, que el demonio es un ser personal, que Jesús entregó
un poder a los apóstoles para exorcizar a aquellas personas a las que les hubiera entrado el demonio dentro y poseyera su cuerpo. Un texto, por ejemplo, que me puede servir para que usted confirme esto que está diciendo, esto ya es la doctrina paulina en la carta a los Efesios, cuando dice allá en el capítulo 6, estoy tocando la Biblia católica, sí, porque hay hermanos que piensan que los católicos no tenemos Biblia o que no conocemos la Biblia. Esto está en la Biblia, capítulo 6 de la carta a los Efesios. Oigan lo que dice. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Y entonces después San Pablo habla de la armadura espiritual. Pero aquí, yo no puedo entender que eso sea una figura. Creo que aquí está hablándose de una tremenda realidad, de esta batalla espiritual en que todos nos encontramos. Pablo la tuvo, usted la tiene, padre, yo la tengo. Creo que todos vivimos bajo esta realidad de una realidad espiritual, una batalla espiritual. Esto no es literario, me refiero, esto no es una figura, esto es una realidad. La lectura de todas las cartas de San Pablo deja claro que cuando él está escribiendo ese texto de Efesios, él está escribiendo, él estaba dictando y tenía un escriba al lado, un secretario que iba escribiendo, porque la escritura en esa época era complicada. Incluso los grandes funcionarios romanos, etcétera, la mayor parte de las veces, aunque ellos supieran escribir, solían dejar esto en manos de un secretario, ya que escribir con un cálamo sobre el papiro es complicado, se rasga fácilmente, es lento, entonces es mejor pensar y dictar que no estar concentrado. Bueno, pues San Pablo dictaba esto y hay que entenderlo según todo lo que dicen el resto de cartas, y su postura es la del pueblo judío de siempre. El demonio es un ser personal. Entonces, él dice una cosa interesante en este versículo. Este tipo de potestades tenebrosas están en el aire. Mucha gente piensa que están en objetos, pero en realidad están en el aire, lo dice la carta a los Efesios. Y creo que este dato es muy importante para perder miedo a los objetos. El miedo también a que haya lugares que nos van a influir mal, que se me va a pegar algo, que se me va a contagiar algo. La doctrina de la Sagrada Escritura es que están en el aire. Y esto es muy importante porque significa que ellos se mueven libremente y que por lo tanto no tengo que tener tanto miedo. Cuando un demonio quiere acercárseme a atentarme, se va a acercar y me va a tentar, esté donde esté. No están en los objetos. ¿Como cuál usted podría poner como un ejemplo, que hay creencia que está en tal objeto? Hay mucha gente que tiene miedo a recibir determinados regalos de familias que no son muy buenas, o incluso cuadros. Es que este cuadros normales, yo creo que le han hecho algo, yo creo que puede tener algo. ¿Los amuletos, padre? Los amuletos no se deben tener porque suponen no tener plena fe en Dios. Dios es el que guía nuestras vidas, no hay nada que dé suerte ni mala suerte. Pero no están los demonios metidos en ese amuleto, no están metidos en ese amuleto, están en el aire. Esto es una cosa que parece un detalle dicho así al paso, sin mucha importancia, y la tiene, porque si están en el aire, se mueven con libertad como los pájaros, y por lo tanto, yo sé que me van a venir a tentar haga lo que haga, y que no debo, por lo tanto, tener miedo a que estén en los objetos, cosa que en ningún lado se dice en la Sagrada Escritura. Excepto este texto de Ni Paulino. tampoco a pensar, no voy a esa casa de un vecino porque allí, como si se me fuera a pegar algo porque hay demonios. Eso todo lo he oído tantas veces. No. Ellos pueden ir de una casa a otra, seguirte por la calle, pueden hacer lo que quieran. Ya que menciona usted casa, y estas tradiciones que hay también en muchos de nuestros países, de lo que pueden llamar una casa embrujada,
donde hay gente que dice que ve fantasmas, que oye cadenas, que oye ruidos, que oye cosas y que les llaman a veces casas embrujadas. ¿Eso cómo se puede describir? Mm. Bueno, eso es distinto una infestación. Una infestación es un lugar donde, por haber hecho mucho esoterismo, espiritismo, satanismo, cosas de la nueva era, pero no cualquier cosa de la nueva era, cosas que tengan que ver con la magia. La mayor parte de las cosas de la nueva era son buenos sentimientos, pero no es magia. Hay una parte que sí. Pues si se ha practicado mucho esa parte relativa a la magia, los conjuros, etcétera, entonces sí que a veces hay un espíritu en un lugar que se manifiesta. Es decir, los demonios están tentándonos, pero son invisibles y no pasa nada. Cuando se ha abierto una de esas puertas, sí que pueden a veces mover cosas, encender la luz, hacer ruidos, provocar malos olores, etcétera, etcétera. Padre, y otra de las preguntas que tengo aquí, cuando una persona recurre, perdón, por ignorancia vamos a ponerlo así, pero recurre a la lectura de horóscopos, o a la lectura de la cuija, o a la lectura del café, o a la lectura de la mano, o a cualquiera de este tipo de adivinaciones, ¿es esto un juego inocente o qué puede haber en todo este tipo de supersticiones o como lo queramos llamar, pero que son prácticas que se realizan? Usted viaja mucho por Latinoamérica y sabe que nuestra Latinoamérica está infestada de este tipo de situaciones, ¿no? Por hacer esas cosas no les van a venir los demonios. Eso también pueden quedarse tranquilos, ¿eh? No se les van a pegar los demonios por ir a que les echen las cartas o a que les lean la mano, etcétera, porque no hay invocación de los espíritus. La persona está allí haciendo lo que sea, pero no hay invocación. Ahora bien, un seguidor de Jesús no debe ir nunca a estas cosas porque el futuro nosotros no lo conocemos porque Dios así lo ha determinado, aunque Él tiene derecho a hacer una excepción cuando quiera, a través de los profetas, o avisarnos a través de un sueño. Yo he conocido a gente que me ha dicho, soñé que se moría tal familiar, y efectivamente, al cabo de una semana se murió un familiar. Esto yo alguna vez lo he escuchado, personas que han tenido en su vida 3, 4 sueños que se han cumplido. Pero salvo que Dios quiera hacer una excepción a través de un profeta, un sueño o algo así, no, el futuro está oculto porque así lo ha dispuesto Dios en su orden. Dado que Dios lo ha dispuesto así, nosotros no debemos querer forzar el orden de Dios. Ni que quiera Dios, ni que no quiera, yo quiero conocer el futuro y voy a recurrir a lo que sea. No, eso no se debe hacer porque Dios no lo quiere, pero no porque me vayan a venir demonios, que no van a venir. Pero yendo ahora, usted también como párroco que ha sido sacerdote, que lo sigue siendo, una persona que recurre, por ejemplo, a este tipo de buscar el futuro a través de las cartas o el café o la mano, cualquiera de estos, ¿incurre en pecado? Mire, la mayor parte de las veces no, porque lo hacen sin saber. Lo hacen sin saber, lo hacen sin un conocimiento de que estén pecando. O sea, en una sociedad en la que se sabe muy poco a veces de religión, de Dios, que se pierde la noción de lo que está bien y está mal en las cosas de detalle, no suele haber noción de pecado en decir, bueno, léame la mano. En hacer espiritismo sí, porque hay algo instintivo que dice, aquí hay algo peligroso, o en hacer algo de magia, hay algo que te dice, esto es peligroso. Pero en alguien que dice, oye, ¿quieres que te haga la carta astral? Ah, ¿sabes? Ah, pues sí, házmela. No suele haber conciencia de pecado, y por lo tanto, la gente no suele pecar al hacer eso. En mi país, en México, por ejemplo, hay mucho la práctica de hacerse uno una limpia para que le vaya bien en los negocios o para que le vaya bien en el amor. Muchos de los solteros, solteras van por ahí. Yo pienso, Padre José Antonio, de que sí existe esa limpia, pero lo que limpian son los billetes.
lo que le sacan es, o sea, atrás de esto hay una gran negocio, vamos a ponerlo, de toda esta gente que se anuncian como lectores de café, lectura. Es un negocio atrás de esto, pero desgraciadamente hay mucha gente que, como usted lo dice, por ignorancia recurre a esto, ¿no? Y sí, eso no le cuesta tiene dinero. ningún efecto positivo sobre la persona. Y allí, al ser una cuestión mágica, sí que puede acercarse a algún demonio y pegarse, digamos así, no poseer, porque la posesión es algo inusual, pero sí pequeñas influencias, sí que puede un demonio acompañar a esa persona durante un tiempo tentándole, etcétera. Entonces, de una práctica inocente como esta, que la persona por ignorancia va a que le lean la mano y no pasa nada, pero ¿en qué momento realmente puede, vamos a ponerlo claramente, entrar un demonio en una persona? ¿En qué tipo de situaciones puede realmente uno abrir, como usted lo ha dicho, la puerta o la ventana y que sí pueda ya entonces haber una influencia demoníaca en esa persona? Muy sencillo. En el momento en que invocamos a espíritus desconocidos. Fíjense si es sencillo. Sea a través de la magia, sea a través de satanismo, sea a través de un conjuro para tener suerte en los negocios, pero que allí se está llamando a una entidad. Digo entidad porque en el mundo de la magia, así como nosotros en el cristianismo, tenemos almas, ángeles, demonios y Dios. Esos son los espíritus. Sin embargo, en el mundo de la magia, pues ellos inventan y vuelven a inventar categorías, subcategorías y más categorías de cosas y especies y clases de entidades, que después ellos no saben tampoco concretar exactamente en qué está la diferencia de unos a otros, porque la diferencia entre materia y espíritu es muy clara, pero si dices que hay entre las dos cosas 3 clases más o 8 clases más, en qué se diferencian, y ya allí no está muy claro, pero en el momento en que tú invocas entidades, en ese momento tú estás llamándolas y pueden estar contigo, a tu lado, algunas veces entrar y muy pocas veces poseer. Este juego que se vende en todas las, por lo menos aquí en Estados Unidos, se vende en todas las tiendas de juguetes, la Ouija, que se supone que es la invocación de espíritus de muertos, parientes, o el papá, o la mamá, o algún espíritu. ¿Eso ya sí entra dentro de una categoría ya de invocación, padre? Sí, sí, sí. Y no solamente esto, yo una vez estaba paseando hace unos pocos años, paseando por la Quinta Avenida de Nueva York y vi la librería más grande que tiene Barnes & Noble en la Quinta Avenida. Dije, voy a entrar a ver libros. Y en la planta baja, lo que aquí se llama en Estados Unidos el primer piso, ¿verdad? Sí, le llaman el primer piso cuando es la planta baja, porque Ajá. después uno se confunde dónde está, sí. En la planta baja, en pleno centro, yo dije, uy, qué curioso, ¿qué es eso? ¿Qué libro tan raro? Me acerqué y en realidad no era un libro, era una especie de estuche en el que había dentro un libro y dentro un muñequito blanco y agujas, y del libro ponía cómo hacer vudú. O sea, yo he hablado con muchas editoriales a veces acerca de cómo publicar libros de teología serios en los que he estado trabajando años acerca del tema del demonio, y muchas veces dicen, no, esto no es cosa nuestra, como diciendo, esto no es serio, porque si hubiera dedicado ese tiempo a cualquier otro tema, fácilmente se hubiera podido publicar. Es curioso, eso no, pero lo otro sí. Es una de las cosas que no logro comprender. Yo tengo una teoría, padre, se la voy a exponer. Satanás tiene un radio de acción limitado, creo yo. Yo lo comparo con un perro que está encadenado. Si yo no me acerco al perímetro donde este perro con su cadena se puede mover, en cierta manera, aunque el perro ladre, estoy en cierta forma protegido. Pero si yo me meto al perímetro donde ese perro tiene acción, yo tengo el gran riesgo de que este perro me va a morder. Le hago esta alegoría pensando de que así nos puede pasar muchas veces, ¿no? Puede haber ciertas cosas que hacemos que en cierta forma todavía estamos fuera, pero si entramos en el perímetro
donde Satanás se puede mover, padre, puede haber consecuencias muy serias. ¿Qué consecuencias puede tener una persona que entra dentro de este perímetro de esoterismo, satanismo o cualquier otro ismo? Bueno, normalmente la consecuencia de las influencias suele ser que si un demonio te sigue, digámoslo así, parece una expresión un poco coloquial, pero es que es así, los demonios pueden seguir a alguien, si uno los ha llamado a través de todas estas cosas raras, pues entonces uno le ha llamado, viene y te sigue. Entonces lo que hacen es tentar, esa es la cosa más frecuente. Alguna vez, y eso lo sabrán muchas personas que han hecho espiritismo, ocurren cosas raras en la habitación, después uno se marcha a casa, aunque lo haya hecho en el campo, donde sea, y allí ocurren cosas. ¿Por qué? Porque el demonio te ha seguido y está haciendo cosas raras, pero normalmente suele desaparecer en los siguientes días. Esto dura un día, 3, una semana, pero después va decayendo y desapareciendo totalmente. La gente no tiene que preocuparse, si todo el mundo que hiciera cosas esotéricas quedara ya con esto de por vida, no. Pero hay personas que se meten más y más y más en todo este mundo de lo esotérico, del ocultismo, y entonces, qué frecuente es depresión, incluso a veces enfermedades raras, etc. Yo no digo que todo el mundo que tiene depresión sea por un espíritu, no. Pero algunas depresiones, algunas sí que tienen que ver con el mundo espiritual, porque yo oro y efectivamente un espíritu allí se manifiesta. Y después se descubre que la persona estaba metida, involucrada en todas estas cosas raras. Para quedar poseído normalmente hay que meterse de un modo mucho más profundo en este mundo, bien sea haciéndolo porque uno se dedique a eso, tenga una consulta, bien sea porque uno ha ido a un santero, por ejemplo. La santería es algo completamente demoníaco. La santería es el que está allí haciéndolo tiene una carga de malignidad tan grande que allí están los demonios. No lo vemos con los ojos del cuerpo, pero si pudiéramos verlo, veríamos el santero, la persona que le está pagando ese trabajo, y demonios alrededor. Y allí sí que las consecuencias suelen ser mucho más serias. Alguna vez incluso posesión. Qué bueno que toca usted este punto, porque hay ciertos grupos culturales, no voy a mencionarlos para que no se sientan ofendidos, donde se practica fuertemente este asunto de la santería. En mi ciudad, yo vivo en la ciudad de Miami, hay mucho de esto, y lo que usted menciona es realmente, a veces pone los pelos de punta, porque ellos recurren a sacrificios de animales, gallinas, chivos, y realmente hay toda una parafernalia alrededor de todo esto que es espiritual. Incluso hay tiendas, padre, usted lo sabe, que se dedican a vender todo el material que se requieren para todos estos ritos de santería, etcétera, etcétera. Es grave, pero entonces ahí sí, usted lo menciona para que nos quede bien claro, ahí sí está uno entrando, como dicen, en grandes ligas. Y antes decía que no tenemos que albergar miedos a decir, ay, yo no voy a la casa del vecino porque puede haber allí malos demonios que me van a contagiar algo. Decía que no teníamos que tener miedo, pero del mismo modo que estoy seguro que en este sitio donde estamos, aquí en la EWTN, por la oración de tantas personas, por la Eucaristía, seguro que hay muchos ángeles. Y seguro que hay un gran ángel protector de toda esta empresa apostólica. Sí que es cierto que en los lugares donde se hacen esas cosas, allí sí que hay presencia de malos espíritus. No debemos albergar miedos, pero claro, una cosa es no albergar miedos y otra cosa es los antros donde a veces estos señores tienen sus consultas y hacen sus ritos. Allí sí que hay una presencia frecuente, constante incluso, de potestades infernales. Padre, usted tiene muchos años de experiencia en este ambiente, en este terrible terreno, terrible me refiero porque pues está metido todo este asunto. ¿El demonio cuando se presenta como algo feo, como algo bello,
o es como nos lo presenta Hollywood? ¿Cómo es que a veces cuando uno puede tener esto, cómo es feo o es bello o se presenta como un ángel de luz, como lo describe también Pablo? ¿Cómo es? El demonio no suele aparecerse a nadie, no. Pocos casos a lo largo de los años he escuchado de gente a la que realmente se le ha aparecido, e incluso que digan se me ha aparecido y que tenga mis dudas, tampoco tanta. El demonio es invisible, nos tienta, y cuando se manifiesta en mover cosas, encender luces, pesadillas, pero no suele aparecerse. Eso es muy raro. Entonces, ¿por qué? Porque la gente se le aparece y lo que hace es ir directo al confesionario. Entonces, y tampoco tiene tanto poder. Dios le coarta. Porque claro, es que si el demonio pudiera sentarse y empezar a hablar y tal con alguien, eso sería muy peligroso. Habría mucha gente que tendría mucho interés en decir sí, quiero sentarme y hablar, aunque sea en un lugar con velas, entonces Dios le coarta el poder. Es verdad que si uno insiste mucho en invocaciones, en satanismo y tal, allí puede haber veces en que Dios diga, muy bien, si tanto lo has querido, lo vas a tener. Pero va a ser muy peligroso para la persona, porque allí sí que hay riesgo de que la persona le convenza, venda el alma, apostate, etcétera, etcétera. Pero para la inmensa mayoría de los seres humanos, la presencia del demonio es completamente invisible, es la tentación silenciosa, no se escucha nada, son pensamientos los que resuenan en nuestra mente, o imágenes que vuelven a nuestra memoria. Padre José Antonio, y aquí hay un punto donde quiero yo desembocar porque creo que es muy importante. Con todo este mundo de los espíritus, tenemos que darnos cuenta de que nosotros estamos en tránsito por este mundo y que no es aquí nuestro fin, sino que hay una vida eterna. Y que es en esta vida donde estamos cada uno en nuestra libertad decidiendo cuál va a ser mi destino eterno. Claro, en la Iglesia Católica sabemos que hay un sitio transitorio que llamamos purgatorio, pero habrá, y esto es clarísimamente doctrina bíblica, habrá el cielo, la presencia de Dios, y habrá el infierno. Pero yo he oído de gente, padre, y católicos, que me han comentado, mira, Pepe, eso del infierno es también como una metáfora, porque yo no creo que existe realmente un infierno donde esté Satanás y sus... ¿Qué es el infierno, padre? Donde quizás pudiéramos, y perdón, no estoy hablando de que yo quiera estar, ni ninguno de ustedes, pero donde tantas almas pueden terminar por toda la eternidad. ¿Qué es el infierno? El infierno es un estado, la gente a veces tiene un poco de dificultad de creer en el infierno porque le pone imágenes sacadas de cuadros y entonces le parece una cosa poco creíble, pero lo que esas imágenes tratan de expresar es el sufrimiento del alma junto a muchas almas que están sufriendo. El infierno es el estado de alejamiento de Dios irreversible y eterno. No es un lugar donde Dios envíe torturas, no. Yo creo que hay que entender el infierno desde la parábola del hijo pródigo. El hijo quiere marcharse de casa y él se marcha. Lo que pasa es que uno puede volver, pero sí que llega un momento en que uno puede ya endurecer tanto su alma que de ningún modo quiera volver. Y entonces la persona, para resistir ese amor de Dios que la atrae, se vuelve peor. Y la persona carga toda la eternidad con sus pecados, con su... No es exactamente, es así, con sus pecados, pero para que lo entienda más la gente. Los pecados transforman el alma. Y entonces el infierno será la eternidad viviendo conforme uno es. La persona que mata a alguien porque le han pagado un dinero, que después en su casa pega a su mujer, que se emborracha todos los días, que es mentiroso, esa persona
es así. No es que simplemente haga esas cosas y después sea maravilloso, sino que esas cosas le transforman. Yo me siento al lado de él en el autobús o en un viaje largo en tren sin saber nada de él y en ese momento no está haciendo nada malo y yo percibo lo mala persona que es él, la agresividad que tiene, la oscuridad por su mentira, por su egoísmo, por todas esas cosas. Yo allí veo a un señor sentado, pero bastará que esté un tiempo hablando con él, es que se manifiesta en la risa, en la mirada, en el sarcasmo de sus palabras. Yo percibo cómo es su alma. Y es que él es así. Aunque en ese momento esté comiendo bollos con crema o esté paseando por el parque. Él es así. Y ve el parque, ve la existencia, ve a la gente que pasea allí según es él. El infierno será seguir existiendo, pero seguir viviendo conforme uno es. Y eso es así también para el cielo, solo que al revés. En el cielo el premio es igual para todos. El premio es igual para todos. Es Dios. Sin embargo, cada uno gozará según es. Cada uno gozará en un grado. Pero no porque a uno le den una corona y a otro le digan, te voy a dar un palacio. A ti un palacio, a ti una choza. Sí. Yo no me he hecho célibe y he renunciado a una mujer y a tantas cosas buenas de la vida por llevar una corona o porque me den una casa más grande. Eso es lo de menos, los honores. ¿Qué me importan a mí los honores? Prefiero pasarlo bien en la tierra y después estar allí. Si fuera por esas cosas no lo haría. Lo que pasa es que cada uno gozará en un grado, porque cada uno gozará según es. Lo que hacemos en la tierra nos transforma y hace que después haya un grado de gozo. Y lo mismo en el infierno. El castigo será no ver a Dios, nunca, pero cada uno sufrirá en un nivel. Padre, ahora yendo a otro punto que es precisamente la tesis que usted está elaborando, el exorcismo. Usted tiene muchos años dentro de este ministerio. Mi pregunta es la siguiente, porque me he topado con muchos casos de esto. ¿Cualquier hijo de Dios puede ser exorcista? Bueno, esa es una tesis que creo, la mía que estoy haciendo ahora, que creo que va a dar luz sobre este tema. Mi tesis es que no. Mi tesis, y allí doy las razones, es que el plan, la disposición de Jesucristo acerca de este ministerio es que fuera realizado por los presbíteros, por lo menos de forma ordinaria. Ha habido algunas excepciones que son las que estoy analizando y profundizando a lo largo de la historia, de santos, no sacerdotes, que han tenido ese don. Pero, en mi opinión, el bautismo no confiere ningún tipo de poder exorcístico. Como no lo confiere para administrar ningún sacramento, salvo el del bautismo por especial disposición divina. Entonces, solo el sacerdote. Ahora bien, sí que la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió una carta hace ya años, llamada Instrucción sobre el exorcismo, en la que explicaba que los laicos sí que pueden hacer oración de liberación. Los laicos sí que pueden hacer oración de liberación y allí da una serie de normas. Deben dirigirse a Dios, no deben dirigirse al demonio ni hacerle preguntas ni darle órdenes, etc. Pero mientras se reúnan para orar a Dios, no hay nada malo, siempre y cuando que si lo están haciendo sobre posesos, sobre gente con influjos demoníacos, lo hagan en estrecha unión con el obispo del lugar, porque es un ministerio especial. Estrecha unión con el obispo del lugar, el cual puede dar normas o puede prohibir a un grupo que lo haga, etcétera, etcétera. Le voy a hacer aquí una pregunta, porque sé que en este mismo instante hay mucha gente que está pensando pero esto. por acabar este tema, que es que termínelo y ahí voy. Como este canal lo escuchan en toda Latinoamérica y hay tantísimos y grupos. Y España y otros muchos, sí. Entonces, quiero dejar claro que sí que ha habido en la historia
y seguro que hay casos, que tienen un don. Entonces, las personas que crean tener un don o que lo tengan de verdad, esas personas deben trabajar en el marco de la instrucción sobre el exorcismo que dio la congregación. En estrecha unión con el obispo se puede trabajar muy bien, y allí se les puede instruir acerca de lo que pueden hacer. Entonces, la respuesta es no, los laicos en el orden general de Dios no era que hicieran exorcismo. De hecho, el poder se lo da solo a los 12 apóstoles y en otro momento a los 72. No lo da general. Pero sí que es cierto que al final de uno de los evangelios se dice que sus discípulos harían una serie de obras. Estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. Pero tampoco se dice todos los creyentes van a hacer estas señales. Claro. Es decir, se dice que habría esas señales, pero no se dice todos van a hacer estas señales. Mi pregunta o comentario era precisamente en esta misma línea que usted acaba de esbozarnos. Hay algunos grupos de oración que no tienen, vamos a decir, no tienen una conexión oficial con el obispo, vamos a ponerlo. Son buenos grupos, están en la parroquia, están en, etcétera. Y sin embargo, en este tipo de grupos a veces se presentan que hacen este tipo de oraciones de liberación o incluso exorcismos. Estos son los grupos donde usted cree que deberían tener primero que nada más comunicación o primero hablar con su obispo antes de entrar en este tipo de ministerio, por llamarlo así. ¿Es correcto? Los grupos de oración han hecho un bien inmenso. Seguro. Y lo hacen. Allí donde no hay un exorcista y de ningún modo se quiere nombrarlo, de ningún modo hay una ni examinar el caso, yo siempre les digo, id a un grupo de oración y que oren a Dios, y Dios ya hará lo que crea conveniente. Los grupos de oración, de verdad, allí está el Espíritu Santo, si es un grupo sano, si es un grupo bueno, allí está la acción de Dios. Pero sí que yo, a todos los que me estén escuchando ahora mismo, yo les digo, el hecho de someterse, de obedecer, no va a ser una disminución de la efectividad, no va a ser un mal para el ministerio, va a ser encauzarlo de un modo eclesial. Y es lo que hablábamos antes, no es que estén haciendo mal, porque nadie les ha hablado de la carta esta. La inmensa mayoría de personas que trabajan en la curia, inmensa no, todos los que trabajan en una curia no conocen esta instrucción sobre el exorcismo, porque es verdad, ha tenido una difusión tan mínima, tan pequeña. En su momento, cuando fue emitida, se envió a los obispos, pero llegan muchos documentos de la Santa Sede a los obispos y no todos se pueden memorizar y no todos se pueden. Entonces, no hay mala voluntad, ni mucho menos. Lo que hay es que ellos han actuado según su buen entender y a veces ocurre que incluso ni los pastores saben lo que lícitamente pueden hacer los laicos en este campo, ni los laicos saben cuáles son las limitaciones a su labor para actuar de un modo eclesial. Limitaciones además mínimas, porque en el diálogo con el obispo de verdad se puede hacer muchísimo. Y allí donde no haya un exorcista, yo sé de obispos concretos que no han encontrado ni debajo de las piedras un sacerdote que quisiera trabajar con esto, y les dice a las personas cuando llegan a un caso, id a este grupo, que oren por vosotros todos juntos. Dios no tiene las manos atadas. El poder de los laicos es inmenso. Y he dicho antes, no es lo ordinario, no es el plan general, pero a veces Dios da a laicos, bueno, unas posibilidades tremendas, tremendas. Yo he conocido laicos que he dicho, admirable lo que Dios obra a través de esta persona. Este texto, que es muy interesante, que está en la carta, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, usted lo debe conocer perfectamente bien, dice en el versículo 13, algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían, los conjuro por Jesús a quien predica Pablo. Eran 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío, los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió, a Jesús lo conozco y sé también quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son?
y arrojándose sobre ellos, el hombre poseído del mal espíritu dominó a unos y a otros los pudo, y con ellos tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de herida. Les dio el demonio a estos. ¿Qué conexión puede tener este texto con lo que usted dice, el estar en buena armonía con, pues precisamente con Jesús y con Pablo? Allí simplemente, en ese pasaje, lo que se muestra es que el demonio, el poseso les atacó. Y además les atacó con tal fuerza que agredió a todos ellos. Y eran 7. Es increíble. Yo he visto, me acuerdo ahora de un caso que perfectamente podría haber no agredido a 7, es que hubieran salido los 7 corriendo de la casa o de la capilla donde hubieran estado, en el caso de este poseso que ahora me acuerdo cuando entró furioso por la puerta, porque es que era incontenible, aquello era incontenible. Lo digo porque leído puede uno decir, ¿cómo no van a inmovilizarlo? Yo recuerdo un caso concreto en que literalmente hubiéramos salido corriendo, porque si nos quedamos allí, Dios lo dominó, gracias a Dios, pero nos podría haber hecho graves heridas, muy graves heridas. Ellos lo que hacen es removerlo, porque a veces ha habido personas con este tipo de cosas que han ido a un brujo y efectivamente la persona ha entrado en trance, se ha manifestado lo que hay dentro, pero no sale. O sea, removerlo no es difícil, lo difícil es sacarlo. Nos quedan un par de minutos, solamente quiero, Padre, yo sé que hoy día, gracias a Dios, en el Internet tenemos acceso a muchísimos documentos de iglesia, muchísimos, no tenemos que ni siquiera casi ya ir a una librería y comprarlo. Este documento que usted acaba de mencionar se puede encontrar en el Internet. Sí, pero nada fácil por una razón, porque salvo que uno se sepa exactamente la dirección, el problema de Vatican.va es que de momento tiene un buscador bastante malo. No se puede buscar como en Google, que pones entre comillas dos palabras y vas directamente. Esencialmente es por palabras, y como una palabra sea muy común, hay que leerse la lista entera. Entonces, en tanto en cuanto no haya un buen buscador en la página web del Vaticano, la verdad es que no es fácil, pero es la instrucción sobre el exorcismo que emitió la Congregación para la Doctrina de la Fe. El título es Instrucción para el Exorcismo. Sobre el exorcismo. Instrucción sobre el exorcismo. Exacto. Ya lo saben, prueben, a lo mejor lo van a encontrar. Padre, hemos llegado al final de este importantísimo tiempo. Yo quisiera tener con usted, hay tantas cosas más, pero quiero dar entonces simplemente una dirección para todos ustedes. www.fortea.us www.fortea.us. Padre, me han dicho que han llegado muchísimos correos electrónicos, muchísimas llamadas que hemos preferido dedicar todo el tiempo hacia usted. Estoy leyendo nuevamente la dirección para nuestros hermanos de radio, www.fortea.us. Yo quisiera que cerrara este tiempo importantísimo y espero tenerlo pronto nuevamente aquí en WTN. Que nos dé usted la bendición, Padre José Antonio Fortea. Muy bien. La oración no conoce fronteras de espacio ni de tiempo, con lo cual todos los que ahora mismo me estén escuchando, que sepan que realmente reciben la bendición. Señor Dios Todopoderoso, tú diste a los sacerdotes un poder que no se reduce solamente a los sacramentos, sino también el poder de bendecir. Te pido ahora, por ese poder apostólico que parcialmente nos diste a los sacerdotes, que bendigas a todos y cada uno de los que ahora delante de la pantalla o por radio se pongan en oración y te pidan a ti que sean bendecidos. Dejo un instante de silencio para que cada uno haga una oración brevísima en su interior. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Rapidito en este segundo que me queda, pueden ver este programa en YouTube. Vayan a www.youtube.com
youtube.com/español. Ahí van a estar todos estos programas. La próxima semana, el padre Hugo Estrada. Hasta la próxima semana.